Y bueno, vamos a entrar en el tema. Esta tarde vamos a platicar de asertividad y empatía en la familia. Pero como para qué nos sirve o de qué estamos hablando, bueno, está nuestra experta ya con nosotros, a quien le doy la más cordial bienvenida, Ivette de la Mora. Ella es psicóloga infantil. Ivette, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a desglosar, ¿te parece si entramos primero con asertividad? Para tratar de entender por qué este concepto es tan importante, y cuando hablamos de familia, entender que familia no es la familia tradicional, mamá, papá, niño, perrito, no, o sea, es decir, hay diferentes tipos de familia, y en cualquiera que sea esta familia, ya sea reconstituida o según la clasificación, pues debe existir, ¿no? Así es. Mira, la asertividad creo que es una de las más importantes habilidades sociales. Uh-huh. Y como tú bien sabes, hoy en día a nuestros niños y a nuestras familias les están faltando habilidades sociales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya no podemos a lo mejor practicarlas desde muy pequeños en ambientes como poco controlados, en el sentido de que puedan estar los niños libres, ¿sí? Como podríamos estarlo en el pasado, de que a lo mejor salíamos a la calle y no había un adulto que tuviera la necesidad de cuidarnos, y entonces aprendes a comunicarte de mejores maneras con los iguales. Hoy en día estamos viendo que los chavos están padeciendo de falta de habilidades sociales, y vemos que estas no están como fuertes porque en la familia tampoco se están reforzando. Los papás no sabemos comunicarnos de maneras adecuadas, de maneras asertivas, y por lo tanto no les enseñamos a nuestros hijos estas habilidades. Uh-huh. Cuando hablamos del proceso de comunicación, siempre decimos que las palabras corresponden al mínimo porcentaje. Los expertos dicen que aproximadamente un 7% de lo que se establece entre la comunicación entre dos personas son las palabras. Uh-huh. El 35% es el tono que utilizamos, el tono de voz. Y el resto es el lenguaje corporal. Uh-huh. Es decir, que aprendemos más por imitación y escuchamos más lo que vemos, no lo que oímos. Qué impresionante, ¿no? Así es. ¿Y cuánto ruido en la comunicación debe existir? Porque imagínate, ¿no? En una discusión o en una situación tensa, ¿no? Donde tal vez no te animas a decir abiertamente lo que quieres decir, pero tu cuerpo te delata, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces, por más que busques a lo mejor las mejores palabras, si no tienes el mejor contacto con el otro, hablando de postura, hablando de tono de voz, porque muchas veces es el tono el que produce esta falta de asertividad. Pudiste haber pensado perfectamente las palabras, a lo mejor un poquito te diste cuenta de tu cuestión corporal, pero gritaste. Uh-huh. Y en ese momento la comunicación ya no se dio como tú esperabas que se diera. Entonces también el tono, las posturas y las palabras, por supuesto, son importantes, pero hay que darle a cada parte su justa importancia. ¿Qué pasa con los gritos en medio de en un intento de comunicación? ¿Qué impacto puede llegar a tener en el otro? Mira, hoy en día creo que muchos niños, si hablamos de familias, puede ser que tengan dos opciones: o ya están demasiado acostumbrados a los gritos, ¿sí? O realmente pueden asustarlos y bloquearlos, ¿sí? Porque pasan estos dos tipos de situaciones. Pero en consulta me llegan muchas mamás con casi siempre la misma queja, y la queja es que hasta que no le grito, no me hace caso, ¿sí? Y entonces ahí es donde estamos viendo qué está sucediendo, que los niños no están creyendo en el adulto hasta que el adulto no tiene que utilizar este grito o como esta amenaza, para que entonces el niño se dé cuenta que estamos hablando en serio. Uh-huh. Y en esto también tiene que ver la asertividad, porque cuando hablamos de asertividad es poder yo expresarme, ¿sí?, sin ofenderte, ¿sí?, uh-huh, tomando en cuenta mis derechos y tus derechos, uh-huh, ¿sí? Pero entonces no quedarme callada, no quedarme con algo guardado, sino poder decirte cómo me siento o qué es lo que necesito, al tiempo que respeto mis derechos y tus derechos. Y en la familia lo que yo veo es que las mamás tienen un poquito de miedo, ¿sí?, de hablar acerca de sí mismas, o se sienten culpables si creen que ellas también tienen derechos, uh-huh, ¿sí? Como que pareciera que tendríamos que darles
todo a los niños. Y ahí es donde yo siento que estamos perdiéndonos un poquito, tanto en los límites como en la comunicación. Porque me imagino, Ivette, que el tono de miedo debe sentirse o de esta inseguridad en una orden, ¿no? Me ha tocado escuchar muchas veces el típico, ay, fulanito, bájate de ahí, pero, ay, te dije que te bajes. Entonces, pues no, digo, yo no me bajaba. Y fíjate, hablamos hasta incluso con maestros, no nada más con padres de familia, en el sentido que estamos pidiéndole a los niños cosas como si fueran favores cuando son órdenes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hablamos, por ejemplo, yo les digo a los maestros, oigan, ¿por qué les dicen a los niños, siéntense, por favor? Y entonces una maestra me dijo una vez, entonces, ¿qué? ¿Le tengo que decir, te me sientas ahorita y le trueno los dedos? No, tampoco, ¿me explico? Pero entonces le decía, no, simplemente volteas con los niños y dices, niños, siéntense. Y entonces hay un tono de orden, ¿sí? Porque hoy en día los niños piensan que si quiere puede obedecer, si no quiere, no tiene que obedecer. O sea, tiene la opción. Tiene la opción porque es un favor. Inclusive muchos niños ante una orden de este tipo puede voltear y decir, es que no me lo pediste, por favor, ¿sí? Y me pasó hace poquito con un papá que se sentía mal porque sin querer lastimó los deditos de su hija al arrebatarle unas llaves que la niña traía, ¿no? Pero se le jaló las llaves porque el niño dijo, el papá le dijo, ¿tienes las llaves? Y la niña con tono de burla, ¿cuáles llaves? ¿Estas? Y entonces el papá le dijo, claro, estas, ¿me las das, por favor? No, ¿me las das? Y entonces la niña, no me dijiste, por favor, ¿sí? ¡Qué fuerte! Pero burlándose, era un tono como burlesco, ¿no? Y entonces el papá se molestó, le jaló las llaves y sin querer en ese jaloneo la lastimó y él se sentía muy mal por eso, ¿no? Y entonces yo le decía, por supuesto que no está bien lastimar a un niño, ¿sí? Pero tenemos que enseñar a nuestros niños que hay ciertas órdenes que no son elegibles, ¿sí? Claro. Que el adulto sí tiene derecho de ponerle una regla al niño y en ponerle la regla no se está violentando sus derechos, se están protegiendo sus derechos. Claro. Qué difícil porque justo lo que nos estás contando es, hay una avalancha de padres inseguros sobre cómo dirigirse, cómo hablarles, inseguros de darles una instrucción como si esta los fuese a dañar, ¿no? Así es, y entonces hablando de asertividad, cuando hablo con las familias para hacerlo un poquito más práctico y a lo mejor también así les sirve a los radioescuchas, yo hablo de 3 estilos de comunicación. Entonces es la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva, que es hacia donde queremos llegar. Pero entonces yo les digo, imagínense que la pasiva es una tortuga. ¿Qué hace una tortuga? Pues es lenta, ¿sí? No responde, cuando le da miedo se mete al caparazón, ¿sí? Evade, no enfrenta. Entonces ese es el estilo de comunicación pasivo y tenemos a muchas familias, muchos papás en este estilo de comunicación, ¿sí? Y creen que comunicarse de esta manera con sus hijos es lo más efectivo para, como te digo, no violentar sus derechos. Tenemos las otras familias que entonces no es la tortuga, es el dragón, que es la agresiva, ¿sí? Y entonces cada vez que hablan fuerte, hablan gritando, escupen fuego, dicen cosas que no deberían de decir, lastiman, ofenden, y tampoco es correcto. Sí. Y entonces en el medio tendríamos lo que es la comunicación asertiva, en donde no me quedo corto, pero tampoco exploto. Como ejemplo de comunicación, supongamos que estoy en un restaurante y me traen un platillo y en el platillo, pues en la sopa veo una mosca, ¿sí? Si soy de la comunicación pasiva, pues a lo mejor, aunque me dé muchísimo asco, voy a quitar la mosca y me voy a comer la sopa. Y me voy a aguantar porque no voy a decir nada, aun cuando tengo derecho de hacerlo. Pero entonces me aguanto y dice que lo soluciono, no lo solucioné. Me comí una sopa que no me debía haber comido porque no lo solucioné, ¿sí? Si soy agresivo, entonces voy a hacer un alboroto, voy a gritar, voy a decir que cómo es posible, que no se fijan, que me traigan al chef para poderle decir que... Y entonces tampoco logré nada. En cambio, a lo mejor si tengo una comunicación asertiva, puedo decirle al mesero que si se puede acercar, explicarle lo que sucedió, ¿sí? Para que me cambien mi plato, que es lo justo. Claro. Sí. Ahora, hablando de las emociones, bueno, me voy a quedar con esta pregunta porque ya tengo que hacer una pausa comercial.
Pero para ser asertivo, ¿qué tanto influye el control de tus propias emociones? Porque tal vez pasó algo que me enojó mucho y en ese momento, por más que respire, no voy a encontrar el tono para que mi comunicación sea asertiva. Me quedo con esta pregunta, ¿me respondes al regreso de la pausa? Claro que sí. Las líneas abiertas a tu disposición, 31 22 11 90 36 47 18 83 331 019 07 12. Volvemos. Ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 33 minutos. Estamos esta tarde hablando sobre asertividad y empatía en familia. Ahorita vamos en la parte de asertividad. Nos falta todavía entrar al tema de la empatía. Pero antes de la pausa le preguntamos a Ivette de la Mora, que es psicóloga infantil, que esta tarde está con nosotros, pues qué pasa precisamente en este momento en donde yo me enfrento a una emoción que quizás no controlo del todo. ¿Cómo aterrizar esa emoción en palabras, en el tono adecuado de voz, para poder hacer que la otra persona entienda mi mensaje, ¿no? Mira, primero tendríamos que entender que es muy difícil controlar la emoción. Y nosotros decimos que no hay sentimientos buenos o malos, o emociones buenas o malas. Simplemente hay emociones, ¿sí? Y la verdad es que, supongamos que yo voy manejando, alguien se me atraviesa y choco, no decidí asustarme y a lo mejor tampoco decidí enojarme. Fue algo que sucedió en 2 segundos y ni cuenta me di, no tuve control de, ¿sí? Entonces no controlamos los sentimientos, tratamos de controlar las conductas. Es decir, puedo estar enojado y no por eso voy a maltratar a la persona que está enfrente, aunque esté enojado. Puedo estar asustado y no por eso voy a agredir, porque muchas personas agredimos cuando estamos asustados, ¿sí? Puedo estar celoso, pero no por eso te voy a gritar, ¿sí? O sea, puedo tener alguna emoción, pero la emoción no viene con la conducta ya pegada, sino que en automático. Las conductas sí las elegimos. Yo te digo, a lo mejor no elegí en el choque asustarme y enojarme, pero sí elijo bajarme a gritonear a la persona y decirle hasta de lo que se va a morir, o bajarme molesta, enojada, asustada y decirle, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Pero son dos cosas, son dos reacciones diferentes, pero yo elijo la conducta. Y entonces, eso es lo que tendríamos que replantearnos nosotros. ¿Qué dejo que la emoción dirija mis actos, o ya sé que cuando yo me enojo hago esto y entonces puedo empezar a practicar otra conducta alterna? ¿Sí? O necesito entonces alejarme en ese momento porque la comunicación que voy a dar no es la comunicación adecuada, ¿sí? Entonces no se trata de no enojarme o de controlar el enojo, sino qué decisión voy a tomar en el momento que estoy enojada. Ahora que hablabas, por ejemplo, y que ponías este ejemplo de la tortuga, el dragón y la comunicación asertiva, ¿cuál sería el receptor, por ejemplo, de cada uno de ellos, no? Por ejemplo, ¿cuál sería la conducta de un receptor, de un, hablando del tema de los papás, de un papá dragón? Normalmente en un papá dragón podríamos tener un receptor dragón, o sea, va a responder de la misma manera, casi siempre, ¿sí? Pero sí también puede ser que el dragón es tan amenazante que entonces el receptor se convierta en una tortuga, porque amenaza demasiado y lo único que atina a hacer es esconderse. Igual pasa en el caso de la tortuga, ¿no? Puede ser que al sentir tal pasividad de parte de los papás, el niño toma un poder impresionante y entonces se convierte en un dragón, pero también puede ser que siga respondiendo igual como tortuga. Entonces podríamos tener los dos, así es, los dos tipos de receptores. Por eso es que tratamos de buscar este punto medio, en donde para que sea una comunicación asertiva, tiene que haber una especie de negociación en donde yo expongo mis sentimientos, mis emociones, mis necesidades, pero también busco respetar tus sentimientos, tus emociones, tus necesidades, tu persona, y negociamos de alguna manera para entonces llegar a un acuerdo en común. Esto es la comunicación asertiva. ¿Culturalmente crees que México es un país que aprende a que guardarse las cosas, que callarse las cosas sea un buen camino de pasividad, de tener un escenario pacífico?
Mira, no sé si culturalmente, pero sí te puedo decir que si hablamos de la actualidad y lo que yo veo normalmente en los papás de hoy, hay más pasividad que agresividad. O también hay un poquito de los dos, porque me parece que hay muchos papás que son tortuga, pasivos, hasta que el niño les colma el plato y entonces pasan de la tortuga al dragón. Okay. ¿Sí? Y entonces el niño se queda con esa sensación de que fue agredido, ¿sí? Y no se le está enseñando al niño a comunicarse adecuadamente. O sea, de cualquier manera, en cualquier extremo el niño queda afectado, entiendo, ¿no? Así es, la asertividad le da a la persona seguridad en sí misma, a la persona asertiva, ¿sí? Pero también le da seguridad a los que están con esta persona, porque saben que no van a ser atacados, pero también saben que va a haber límites, que no se va a hacer absolutamente lo que ellos dicen, en el caso de los niños, ¿no? Cuando un papá no toma este rol de papá en donde pues da órdenes, que es lo que hay que ver en la familia, el papá tiene la experiencia y la estructura para poner las reglas, los niños no tienen el derecho de poner las reglas en la casa, el papá tiene la obligación de poner las reglas en la casa. Cuando no hay esto, entonces el niño se siente un poquito perdido. Y al sentirse perdido, entonces cree que él es el que manda. Y a veces sucede, hay muchas familias donde yo veo que efectivamente el niño manda, ¿sí? Y entonces no tiene como este sentido de ver a mi papá como guía o a mi mamá como guía, como esa persona que admiro, como esa persona que respeto, como esa persona que quiero llegar a ser. Y hay estudios que dicen que cuando un papá no toma el rol de papá, a lo mejor toma el rol de sirviente, pero no de papá, ¿sí? De cuidador, pero no de papá, entonces los niños crecen con características muy similares a las de los niños huérfanos, porque no tuvo padre. Tuvo adultos en casa, monigotes o como le quieran llamar, pero no padre o no madre. Y entonces es por eso que se vuelve tan importante el que los papás nos replanteemos qué queremos para nuestros hijos, pero sobre todo el para qué tuve hijos. Me parece que de repente estamos teniendo hijos porque es lo que sigue y no porque estamos decidiendo tener hijos. Fíjate, yo creo que ahorita muchos papás, mamás que estén escuchando, a lo mejor estén en este shock, pero bueno, es que yo soy muy trabajadora, no les falta nada. Esta es una frase muy, muy de papás, pero ¿qué hace un buen padre entonces? Para que quede claro, ¿cómo en lugar de ser proveedor puedo ser un proveedor y papá? Claro, porque no podemos separarlo, también necesitamos a lo mejor proveer las necesidades del niño, ¿sí? Pero para poder ser este papá, entonces lo único que tendríamos que hacer es tener como muy en claro que soy guía. Y si soy guía, entonces tengo que tener vislumbrar ese panorama a donde quiero llevar a mis hijos. No puedo ser guía si no tengo un mapa. Claro. No puedo ser guía si no sé a dónde quiero ir, ¿sí? Y como te comentaba, hoy en día veo que muchos papás están teniendo hijos para satisfacer sus necesidades de compañía o de amor, ¿sí? O para que alguien me cuide cuando yo esté viejita, cosas así. Cuando la razón tendría que ser porque quiero buscar, trascender, ¿sí? Tener un hijo para mí es buscar la felicidad de ese hijo, ¿sí? Tratar de hacerlo una buena persona, una persona que pueda ser una persona que cambie de alguna manera también su entorno, ¿sí? Y que en ese cambio de su entorno también sea feliz, porque por supuesto que yo quiero que mis hijos sean felices. Y te soy honesta, yo quiero que mis hijos me quieran, sí quiero, no necesito que me quieran, necesito quererlos. Y se los digo todo el tiempo. Yo lo que necesito es quererlos, y eso ustedes no lo pueden cambiar. Se porten bien, mal, más mal, siempre van a ser mis hijos y voy a hacer lo que sea para que el día de mañana sean gente feliz y buena, ¿sí? Si ustedes me dejan de querer en el camino, híjole, será su problema. Claro. No los tuve para satisfacer mi necesidad de cariño. Hay cariños que debo cuidar, ¿sí? Pero el de mis hijos, yo lo único que necesito es hacerlos sentir amados y sentir queridos. Y los niños que no tienen disciplina tienen esa sensación de que no les importan a sus papás.
Qué impresionante esto que nos estás diciendo y desde luego hay mucho trabajo que hacer al respecto. Dice acá una llamada anónima, felicidades al programa, pregunta, ¿cómo controlar a un adolescente con déficit de atención neuronal? ¿Qué hago? No quiero tomar los medicamentos, no lo puedo controlar. Bueno, te voy a decir, a lo mejor no necesitamos controlar, necesitamos ayudar. Desde ahí creo que esto es súper importante, porque no se trata de que el adolescente haga lo que yo quiero, sino lo que él necesita, ¿sí? Y en este sentido, entonces, la mejor respuesta es, necesitamos buscar ayuda. Si yo no logro que él entienda cuál es su problema, aparte ya es adolescente, digo, no dice la edad, pero ya es adolescente. Un niño puede no entender qué está sucediendo, un adolescente puede entenderlo perfecto, ¿sí? Muchas veces los adolescentes, la gran mayoría de las veces, el adolescente se hace daño de alguna manera a sí mismo, para vengarse de sus papás. Claro, para castigarlos. Para castigarlos, ¿sí? Entonces, no sé si ese sea el caso, por supuesto hay que revisarlo más a fondo, pero mi consejo sería, hay que buscar ayuda. Este es el tipo de situaciones en donde necesitamos decir, a ver, yo no estoy pudiendo, necesito alguien que me apoye, ¿sí? En algún momento tuve sentada frente a mí a una adolescente de 18 años que me decía muy orgullosa que ya se había embarazado para que se le quitara a su mamá. Así me dijo, sí, me embaracé para que se le quite a mi mamá. Caray. ¿Sí? O sea, no, fue un embarazo planeado, ¿sí? De manera de castigar a su mamá. Qué fuerte, ya sin querer ya está castigando al que viene en camino, ¿no? Y a sí mismo, por ella. supuesto. Claro. ¿Sí? Pero entonces un niño y un adolescente normalmente, cuando van en contra de sí mismos, por ahí tienen esta situación de también voy a castigar a mis papás. Y si creen que están castigando a sus papás es porque algo no está funcionando bien en la comunicación en la familia, porque no se les ha hecho evidente el que no pueden castigar al adulto, el que en la familia tiene que haber jerarquías. En este mundo de derechos pareciera que decir que niños y adultos no somos iguales va en contra de los derechos, y no somos iguales. Yo no estoy diciendo que tengo más valor como ser humano, ni tengo menos valor como ser humano, ¿sí? Pero a mí me toca guiar a mis hijos, a ellos no les toca guiarme a mí. No tienen esa experiencia, no tienen ese conocimiento. Así es, y entonces el niño está esperando eso. Muchas veces, a mí me lo han dicho los niños. En alguna ocasión estábamos sentados un chico de 8 años, su mamá y otro chico de 14 años. Mi paciente era el chico de 14 años en ese momento, pero pedí una reunión familiar. Y estábamos hablando y entonces el chico de 14 años comenzó a decirle a la mamá, mamá, es que tú le haces esto a mi hermano de 8 años y le haces esto en sentido de lo sobreproteges, ¿no? Es que le resuelves, le haces y le haces y le haces y le haces. Y entonces la mamá, que se sintió un poco agobiada, volteó con él y le dice, oye, pero si eso mismo hice contigo, le dice la mamá. Y entonces el chavo voltea llorando y le dice, por eso te lo digo, mamá. Claro. Por eso te lo digo, o sea, así como... O sea, ya estoy lastimado yo, no lastimes a mi hermano. Que sigue. Con esto nos vamos a quedar porque es momento de hacer una pausa comercial, la última del programa. Regresamos con preguntas del auditorio y desde luego con conclusiones. Ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 49 minutos, es el último bloque de esta tarde en Club Trendy a través de Radio Mujer, hablando sobre lo que es la asertividad y bueno, empatía en familia, que me parece que el tema de la empatía ahora vamos a tener que hacer una segunda parte porque nos clavamos mucho en el tema de la asertividad, pero muy importante, ¿no? Mira, hablando un poquito de la empatía, es parte de la asertividad. O sea, para poder ser una persona asertiva tendrías que tener esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, que así es como definimos la empatía. ¿Sí? Pero sin esa compasión que te lleva a la culpa de dirigir, ¿no? Así es, o sea, el ponerte en el lugar del otro es nada más, a ver, ¿cómo puede estar sintiéndose el otro? ¿Sí? Pero no es compadecer o minimizar, sino es, a ver, puedo entenderlo, ¿sí? Si estoy en su lugar, entonces puedo entenderlo y puedo entonces saber qué es lo que necesita, y en este saber qué es lo que necesita, entonces puedo comunicarme mejor con él. Entonces la empatía podríamos ponerla como una parte de la asertividad, ¿sí? Es necesaria para poder ser asertivos. Dice, hola, con mi hija de 39 años tenemos problemas, siempre me grita y a sus hijos también. Un consejo, por favor.
Mira, lo mejor que podríamos hacer es no responder a esos gritos, con gritos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo peor. ¿Sí? Para que tengamos un problema, entonces necesitamos una persona que inicie una comunicación defectuosa, pero alguien que la continúa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de asertividad, hablamos acerca de, a ver, me estoy sintiendo de esta manera. Hablamos en primera persona, yo. ¿Sí? O sea, a mí me está pasando en eso. A ver, en este momento me estoy sintiendo atacada. ¿Sí? Cuando tú hablas de esta manera, yo me siento atacada. ¿Sí? Y entonces podemos hacer una negociación. ¿Qué te parece? ¿Sí? Para podernos comunicarnos mejor, buscamos X. ¿Sí? Pero entonces buscamos entrar en un concepto de negociar, ¿sí? Y si en ese momento la persona está demasiado alterada y no puede negociar, entonces en este momento yo me estoy sintiendo atacada, ¿sí? Entonces necesito un espacio para que podamos dialogar después, porque no es el momento para dialogar, ¿no? Entonces no se trata de cambiar a la otra persona, porque no tenemos ese poder. O sea, es lo mismo que yo hablo con mis pacientes. Cuando de repente llega el niño y el niño se está quejando del papá y el papá no se aparece en terapia para nada, entonces le digo, estamos de acuerdo es que yo no estoy diciendo que tu papá sea bueno o malo, ni lo conozco, ¿sí? Pero él no está en terapia. Entonces no vamos a cambiarlo a él. Vamos a ver cómo le hacemos para que entonces tú puedas buscar lo que es mejor para ti, sentirte bien en esta comunicación con tu papá, ¿sí? Ahora, en este ejemplo claro que dice, también le grita a sus hijos, me pongo a pensar, la abuela como espectadora de esta escena, ¿cómo podría tener una, o sea, cuál es la acción más asertiva? ¿Ver y observar? Tal vez entrenar a los niños, que eso también se puede hacer. Nosotros hacemos mucho en consulta, bueno, trabajamos con niños de manera individual, pero también manejamos talleres de habilidades sociales, así se llaman, ¿sí? Y lo que hablamos con los niños es así de eso, o sea, de cómo los niños pueden parar una situación agresiva. Cuando hablamos de bullying, hablamos que en el proceso del bullying hay pues 3 factores, que es la víctima, el agresor y los observadores, ¿sí? Pero muchas veces a quien tenemos ahí pues es a la víctima, no tenemos ni a los observadores ni al agresor, ¿sí? Y sin embargo con la víctima podemos hacer que el bullying termine, si podemos ayudarle a reaccionar adecuadamente, porque muchas veces son las reacciones las que producen que se siga atacando. No es que sea culpa de la víctima, no, pero al no saber responder, entonces favorece que se siga atacando. En alguna ocasión me llegaron 2 niños que traían un poco de sobrepeso de un mismo colegio y uno venía con la queja de que se burlaban por su sobrepeso, el otro traía una problemática familiar y yo creí que me ocultaba que también le hacían bullying por su sobrepeso porque eran del mismo colegio, del mismo grado y con las mismas características físicas. Y entonces yo asumí que me estaba ocultando que también era molestado en el colegio. Y cuando se lo pregunto directamente y le digo, oye, vi que saludaste a fulanito, vienen del mismo colegio, y él me dice que lo molestan, me quedé pensando si no te molestan a ti, y entonces me decía, ¿cómo? Sí, que no te digan algo, y entonces, ¿cómo de qué? Y bueno, con un poquito de vergüenza de mi parte, pero pues le tuve que decir pues algo sobre, así como, es que él me dice que le dicen elefante, ¿no? Y él dice, eso, pues no, bueno, sí, pero no, o sea, de que me molesten, no, o sea, me lo han dicho, pero, o sea, no que me molesten, ¿sí? ¿Qué haces si te dicen eso? Me dice, ay, bien fácil. Si me dicen elefante, yo volteo y les digo, sí, pero no de tu circo. Y entonces me decía así, o sea, se me quedaba viendo como, ¿dónde está el problema? Y entonces, claro, el otro respondía, se enojaba, les gritaba, hablaba a la maestra, los perseguía, llegaba a golpearlos, pero no paraban. Porque estaban esperando esas reacciones. Claro, justamente. Se enganchaba. Entonces, y el otro no. Entonces, en este proceso incluso de bullying había una comunicación adecuada y una comunicación no adecuada. Pues qué gran lección, ¿no? De repente el chico que sabía responder de una manera más atinada para que esto no le afectara. Y entonces imagínate lo que sucede si nosotros enseñamos a nuestros hijos esto. A tener una comunicación asertiva, les damos un poder y los protegemos y los blindamos sobre muchos peligros que son reales y que pueden enfrentarse en el medio ambiente. Dice por acá, y cuando la madre le cree al 100% lo que dice su hija, que es una mentira muy delicada en contra de una maestra,
¿Qué pasa? Ay, bueno, hoy por hoy es peligroso también no creerle a los niños. ¿Por qué? Porque también hemos visto y nos enteramos todos los días de situaciones de abuso de alguna manera, ¿no? O sea, porque puede ser que haya abuso sexual, puede ser que haya abuso de poder, puede ser que haya bullying de parte de un adulto, porque también hay bullying de parte de los adultos, ¿sí? Ya sean mamás o maestros, ¿sí? Entonces, no se trata de no creerle a la niña, sino se trata de buscar hechos, ¿sí? Buscar aquellos hechos que puedan a mí como mamá hacerme pensar cómo puedo hacerle para que esta niña esté bien o esté mejor, ¿no? Entonces, si la que te escribe es una maestra, entonces tendría que buscar hechos y buscar nunca hablar mal de la niña con su mamá, sino situarse como aliada de la mamá en el proceso de educación de una niña y buscar cómo apoyamos a esta niña. Cambiarse de postura, hacer, en lugar de ver a la mamá como una enemiga, a verse a sí misma como aliada de la mamá, le puede dar mucha luz sobre lo que sí puede hacer. Y a la misma niña, ¿no? Porque desde luego queda en una postura muy, muy complicada. Así es, sí. Pues yo creo que hay mucho que aprender de este tema, mucho que poner en práctica. Hoy hablábamos más enfocado al tema de padres con hijos, pero esto de la asertividad debe ser en todos los niveles, ¿no? En la pareja, en el trabajo, entre a lo mejor familias que ya cada una hizo su propia familia, qué sé yo, pero desde luego que todo lo que aprendimos esta tarde pues ha sido muy muy valioso, muy nutritivo, así que te agradezco muchísimo, Ivette de la Mora, psicóloga infantil, por haber estado con nosotros, pero me gustaría desde luego que la gente sepa qué servicios pueden encontrar contigo, en qué teléfono o redes sociales. Ok, mira, nos pueden encontrar en los teléfonos, es el 36 16 08 16, te lo repito, 36 16 08 16 o 36 30 06 25, 36 30 06 25. Y nos pueden encontrar también en la página de www.lifetools.mx. Muy bien, ¿atiendes a niños? ¿A qué tipo de pacientes o qué tipo de servicios la gente puede encontrar contigo? Mira, atendemos niños y adolescentes, ¿sí? Okay. Ya sea en evaluaciones, tanto de aprendizaje como de conducta, terapia individual para niños, orientación para papás, que a veces, la gran mayoría de las veces, no necesito conocer a los niños para poder orientar a los papás, ¿sí? Entonces, orientación para papás, y también manejamos lo que son los talleres, que es esto que te decía, no darles a los niños herramientas que no son terapia. Yo no considero que un taller sea una terapia, lo manejo más bien como si fuera un curso, en donde te voy a enseñar cómo relacionarte mejor, o te voy a enseñar cómo incrementar tu autoestima, o te voy a enseñar cómo, o sea, con herramientas prácticas, ¿sí? Claro. Pero no, yo no considero que sea una terapia, yo lo considero como un curso donde muchos niños que tienen o no tienen problemas pueden salir beneficiados porque son herramientas que suman. Y cuando vemos que hay un problema, entonces ya se le puede sugerir a la persona un tratamiento ya especializado. Ya más especial. Pues muchísimas gracias, Ivette de la Mora, por haber estado con nosotros. No, para nada, Angie, gracias a ti.